Muy buenas noches. Es para mí un placer compartir este espacio de formación con ustedes. Vamos inicialmente a registrar, por favor, la asistencia del encuentro para luego continuar como tal con el desarrollo de la sesión. En el área de chat van a encontrar un enlace a un formulario para que por favor lo vayamos diligenciando. Es importante que nos quede la trazabilidad de la participación de estos encuentros formativos. Inicialmente, entonces, me gustaría hacer un resumen de lo correspondiente al programa formativo en cuanto al nombre que está definido para el diseño curricular y algunos aspectos que son importantes de la cascada pedagógica de este programa. Inicialmente vamos a hablar entonces del proyecto formativo. Recordemos que el proyecto formativo es la estructura didáctica que nos permite sustentar el desarrollo de un programa de formación estableciendo pues unos objetivos muy claros y un espacio donde vamos nosotros a desarrollar estas competencias adquiridas. Cada proyecto formativo tiene un nombre específico y no se repite en cada vigencia o en cada programa como tal. Para cada ficha siempre vamos a tener nosotros un proyecto formativo diferente. Para este caso, el nombre del proyecto se define como aplicación de las buenas prácticas logísticas en una cadena de suministros mediante manuales técnicos y normativa vigente. Es importante allí tener claro que las competencias como tal que están definidas dentro de este proyecto formativo y por consiguiente su diseño curricular son 18 tal cual como están registradas en la parte inferior del slide. Adicional a ello, en el numeral 191 del proyecto nos encontramos específicamente la cantidad de resultados que están asociados a la parte técnica. Nos indica que son 38. Bajo este nos encontramos los resultados de aprendizaje transversales, que son 36. Recordemos que la formación del SENA es una formación que integra, además de los componentes técnicos, lo que es la formación transversal. De este modo, nosotros no solamente vamos a ver, digamos, competencias duras del programa, sino que también vamos a tener oportunidad de revisar los aspectos del área de ética, por ejemplo, lo que es la salud ocupacional. Es muy importante pues el tema del manejo de las posturas, de realizar las pausas activas en nuestro proceso laboral, y esto pues está indicado por unas normas que las vamos a ir revisando en el desarrollo como tal del programa de formación. La suma de estos dos valores pues nos indica en la parte izquierda en el numeral 1.8 un total de 74 resultados de aprendizaje. Seguido de esto, vamos a hablar entonces a manera de resumen de la fase del proyecto formativo y la actividad en la que nos encontramos ubicados en este momento. En la parte izquierda tenemos aquí la definición de la fase. Recordemos que la fase de planeación es la segunda fase que nos encontramos en la etapa lectiva. En la columna de la derecha nos encontramos allí desplegados dos actividades y seguido de esto una serie de resultados de aprendizaje, tanto los resultados del componente técnico como los resultados del componente transversal. Allí resaltado en amarillo nos encontramos como tal el resultado desde el cual está sustentada la actividad que estaremos trabajando el día de hoy. Este resultado es seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con las necesidades identificadas. Llegamos entonces a lo correspondiente a la actividad de aprendizaje. Como tal, la actividad que está definida en la planeación pedagógica para esta fase se denomina organizar los envases para su transporte empleando comunicación clara y asertiva que facilite la solución de problemas productivos y sociales. La actividad de apropiación del conocimiento que estaremos trabajando se denomina reconociendo el entorno de Microsoft Excel. Luz Dari. Sí. Por favor, ¿me recuerda el nombre del proyecto? Aplicaciones de buenas prácticas logísticas de una cadena de suministros mediante manuales técnicos y normativa vigente. Perfecto, muchas gracias por el aporte. Ok, chicos, habiendo entonces revisado ese importante resumen de la cascada pedagógica del programa, vamos a pasar entonces a hablar un poco de lo correspondiente a la actividad de apropiación del conocimiento. Permítanme, yo les comparto pantalla de nuevo. Ok, en este momento vamos a iniciar entonces con lo que es la presentación del reconocimiento del entorno, y desde allí pues la parte más esencial es cómo nosotros vamos a acceder al aplicativo Excel. Tenemos varias maneras, digamos que en este primer aspecto nos encontramos desde el buscador como tal que está integrado en el sistema operativo Windows. Con solo colocar la palabra Excel pues nos va a aparecer el aplicativo que se encuentra instalado en ese momento en nuestros equipos. Recordemos que no vienen de fábrica, pues algunas veces vienen digamos por un tiempo determinado, pero lo normal es que nosotros debamos hacer la instalación de los mismos.
Otra forma de iniciar como tal, si nos ubicamos en la parte izquierda de este slide, pues vamos a ver allí un cuadrito que se denomina ejecutar. Es una herramienta del sistema Windows que nos permite dar apertura a programas utilizando ciertos comandos. Para el caso de Excel, pues es simplemente con colocar la palabra Excel, incluido el punto .exe, o incluso sin esa terminación, pues también nos va a ubicar en el sistema de este aplicativo. Y la parte más tradicional la vamos a encontrar a la derecha, que es simplemente tener un acceso directo, ya sea en nuestro escritorio o incluso pues desde cualquier ruta específica del equipo de cómputo. Hablemos entonces de los elementos que conforman una hoja de cálculo. Cuando nosotros damos apertura a un Excel, pues siempre nos va a aparecer allí como valor predeterminado un nombre que el sistema asigna, que en la mayoría de los casos nos aparece como libro 1. Y adicional a ello, pues vamos a encontrar toda un área de trabajo en blanco. En la parte superior izquierda, permítame yo amplío un poco acá, donde aparece A1, ese espacio se denomina como el área de nombres, ¿sí? Debido a que yo puedo seleccionar un rango de celdas con arrastrar simplemente desde una celda con un clic sostenido hasta otro punto, voy a tener un rango como tal. Y yo puedo asignar un nombre específico a esos rangos. Así que para eso funciona este cuadrito en la parte superior izquierda. En la parte derecha nos vamos a encontrar una barra de fórmulas. Directamente allí podemos escribir las fórmulas o si damos clic en donde dice f de x, nos va a aparecer un gestor para poder ubicar como tal las fórmulas dependiendo pues una categoría específica. Tenemos entonces en la parte inferior toda el área de trabajo correspondiente que se compone de una celda y la celda pues se va a ubicar en un marco de referencia de columnas que las encontramos nosotros desde la A a la Z y desde ahí se empiezan a repetir si nuestra hoja pues es más extensa. Y nos encontramos también una serie de filas que van desde el 1 hasta casi que el infinito porque pues digamos que dependiendo del peso que tenga el archivo, la cantidad de información, pues él siempre va a aumentar la cantidad de filas. Tenemos también los elementos que conforman nuestra hoja de cálculo. En la parte superior tenemos como un espacio donde se asignan unas cintas, es denominado como una cinta de acciones o una cinta de elementos, donde se van a ubicar de forma predeterminada lo más, digamos, utilizado en esta suite ofimática, pero no quiere decir que yo tenga que establecerlo, trabajarlo de ese modo, sino que incluso yo puedo personalizarlo como más me convenga. Allí aparecen unos cuadritos con unas letras, debido a que cuando yo presiono la tecla Alt, lo que, digamos, entiende el sistema es que yo voy a pasar a trabajar por un modo de acceso por teclado, como si no tuviera, digamos, el mouse allí, o pues digamos que hay personas que se acostumbran a simplemente estar diligenciando una hoja de cálculo y les es más sencillo pasar de una parte del menú a otra, pues utilizando las teclas. Por último, tenemos la navegación en la hoja de cálculo. En la columna de la izquierda tenemos el movimiento que yo realizo con el teclado, el movimiento que yo deseo realizar en la hoja de cálculo, y a la derecha tenemos la combinación de teclas que debo de utilizar para esa acción específica. Finalizado entonces el resumen y la presentación como tal de la actividad, vamos a pasar ahora como tal al desarrollo del primer ejercicio. Tengamos en cuenta que el objetivo como tal de esta actividad dentro del programa es tener aquellas bases que nos permitan desarrollar, digamos, tareas de la realidad que competen con el manejo de números. ¿Sí? Cuando yo voy a realizar un inventario, cuando voy a hacer un registro de mercancía, pues es inevitable pues, utilizar, digamos, un apoyo, en este caso de la suite ofimática, como son las hojas de cálculo. Para esto, entonces, por favor, en la parte del chat tenemos un enlace para descargar el primer archivo de Excel con el ejercicio para que lo vayamos aquí desarrollando. Ya paso a compartirles la pantalla. Muy bien, si entonces ya ustedes descargaron el archivo, vamos a revisar en la parte inferior, a partir de la fila 27, una serie de instrucciones de lo que vamos a desarrollar allí. Tenemos aquí un ejemplo de una tabla muy básica y convencional donde contamos con una descripción de un artículo, un código asociado a cada uno de estos artículos, el valor, la unidad que tiene cada una, el valor unitario y la cantidad. Tenemos nosotros tres columnas a partir de la F hasta la H, donde debemos registrar el valor parcial de cada uno de estos artículos, el IVA que le corresponde y el subtotal. Vamos a ejecutar entonces los puntos que aparecen aquí indicados desde el 1 hasta el 8, iniciando por el cálculo del valor parcial para cada artículo, que se origina de tomar el valor unitario, que lo encontramos aquí en la columna D, y multiplicarlo por la cantidad.
Recordemos que siempre que vayamos a utilizar una fórmula, vamos a dar apertura con un igual. Ok, habiendo indicado esto, entonces retomamos. Vámonos entonces para la celda F11 y desde allí iniciamos con igual y lo que vamos a hacer es multiplicar este valor unitario, siempre iniciamos con un igual, vamos inmediatamente a seleccionar con el cursor la primera celda donde nos encontramos el valor, que sería 4500. Y simplemente vamos a presionar la tecla del asterisco, seleccionamos la celda consiguiente a la derecha y le vamos a dar Enter. Yo podría repetir estos pasos de la misma forma, pero pues Excel, como es una hoja de cálculo que se utiliza también en entornos productivos, digamos que no solamente en espacios didácticos, pues integra ciertas características que nos permiten optimizar la parte de la productividad. Siendo así, cuando yo me ubico en esta primera celda donde ya definí una fórmula, en la parte inferior derecha me voy a encontrar un cuadrito muy pequeño. Si yo sitúo el cursor allí y le doy un clic sostenido, empezamos a arrastrar, lo que el sistema entiende es que yo voy a copiar esa misma fórmula para las celdas siguientes. Y así se va a autorrellenar esa información. Pasamos entonces al punto 2. Dice, calcular el IVA del 16% para cada artículo y aquí nos dice cómo lo vamos a hacer. Entonces dice, voy a tomar el valor parcial, que es el que acabamos de generar, y lo voy a multiplicar por el 19%. Entonces me voy a ubicar en la celda, mismo ejercicio, misma operación, inicio con un igual, selecciono la celda de valor parcial, primerito, asterisco, y 19 y el signo de porcentaje. Cuando ya lo tenga así expresada, le vamos a dar entonces Enter. Es importante colocar el porcentaje, ¿sí? Para que el mismo sistema pues entienda que estamos hablando de valores porcentuales y no de un número entero que se va a multiplicar. Repetimos la operación. Recuerden que cuando vamos a hacer una copia de una fórmula, que yo necesito, digamos, desplazar las varias filas hacia abajo, hacia arriba o hacia un lado, pero es exactamente la misma, pero donde solo vamos a cambiar los valores, que en este caso, al desplazarme hacia abajo, el sistema entiende que yo voy a hacer la misma operación, pero con el valor que se encuentra en la parte inferior. Entonces me ubico parte inferior derecha en el cuadrito, doy un clic sostenido y bajo hasta donde necesito extender esa fórmula o copiar. Realmente, para serle sincera, para mí, como soy una persona sorda, es complejo ir haciendo la actividad al mismo tiempo que usted va explicando, porque pues tendría que ser como un poquito más lento el proceso, ¿sí? Porque cuando vemos su explicación no podemos hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? No podemos ir haciéndolo al mismo tiempo porque podemos perder la explicación. Entonces, pues, creo que tocaría, después de que se termine esta formación, practicar ya con más un tiempito y pues así de esa manera poder hacerlo mejor. Sí, porque así cuando es de una manera como tan rápida, pero yo sé que es para los oyentes es normal, sí, pero para nosotros no. Entonces sí tocaría como en otro momento sacar el tiempito para practicar de una manera más suave, más lento. Muchas gracias, Eliseth. En respuesta a Daniela, entonces, pues allí es oportuno también mencionar que pues están dispuestos los espacios para acceder como tal al material de apoyo desde los enlaces y poder realizar una práctica. También para esos ejercicios se podría hacer el envío de pues, un video ya con las instrucciones del paso a paso que se pueda hacer entonces la revisión de una manera un poco más pausada. Bueno, en ese sentido también tenemos como oportunidad de mejora en lo que es el desarrollo de la formación, el uso de los planes de mejoramiento, donde se revisan entonces el planteamiento de las actividades y de pronto si un objetivo no se logró alcanzar con la actividad propuesta en la guía, podemos abordarla desde un plan de nivelación pues diseñado específicamente para cada uno de los aprendices que lo requieran. En este punto específico sería para los compañeros José y Daniela. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, haciendo un cierre entonces de nuestra sesión, de nuestro encuentro formativo, es importante recalcar allí
que esta actividad nos sirve desde los objetivos pedagógicos para obtener destrezas en el manejo de las hojas de cálculo y así poderlo aplicar como tal en un entorno productivo cuando nosotros debemos manejar un inventario, hacer un cálculo de valores establecidos de elementos, por ejemplo, donde necesitamos precisión y que no es oportuno realizarlo de una manera manual. Aquí estamos haciendo un ejercicio con 10 ítems, 11 ítems, 12 ítems, pero realmente en un entorno productivo pues estaríamos hablando de hojas de cálculo donde integran 100, 200, 500 elementos, donde es muy oportuno pues utilizar esta serie de fórmulas que han sido creadas para fortalecer como tal el desarrollo de nuestras competencias y habilidades desde nuestras ocupaciones laborales. Bueno, entonces, para mí fue un placer haber compartido este espacio con ustedes. Recordarles que la asistencia se encuentra allí en el chat por si alguno faltó allí por diligenciarla. Y pues nos estaremos encontrando en otra sesión. Recuerden que en el enlace del Drive tienen también el archivo para descargarlo, para seguir trabajando de una manera un poco más pausada y con el apoyo de la grabación de este encuentro. Desearles entonces una feliz noche, que estén todos muy bien.